Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del libro Los secretos de la mente millonaria. A mi gusto es un libro que no es del todo que me gustó o me inspiró, por así decirlo. Es un libro que sí tiene algunas cosas buenas, también tiene algunas cosas en las que yo no estoy mucho de acuerdo. Es un libro bastante polémico, sí se escucha decir que es un libro bastante polémico y no a mucha gente le gusta este libro. Comienza hablando de la historia de T. Harv Eker, ¿sí? Era un emprendedor que él había tenido que mucho tiempo fracasó, fracasó desde los 20 hasta los 30 años, ¿sí? Y él se preguntaba por qué le iba tan mal, por qué siempre le iba de esa forma. Y ya era la tercera vez que él volvía a la casa de sus padres hasta que una vez se encuentra con el amigo de su papá, donde este le dice que él lo que necesitaba era saber cómo pensaban los ricos. ¿Sí? Lo que T. Harv Eker necesitaba era saber cómo pensaban los ricos para poder pensar como ellos. Y esto a T. Harv Eker le quedó regulando, calculando en la cabeza. Entonces él se pone a investigar, ¿sí? Sobre cómo pensaban los ricos para poder cambiar o para poder reacondicionar su mente para pensar como ellos. Y una vez que empieza a estudiar esto, decide después de eso abrir una franquicia era una franquicia de fitness, ¿sí? Era una franquicia de fitness. Y él dijo que sí o sí esa franquicia le iba a funcionar y que él no se iba a rendir, pase lo que pase, fracase las veces que fracase, no se iba a rendir hasta lograr el éxito con esa franquicia. Lo que él llamaba el éxito en ese momento, ¿no? Y le fue bien, después de que pudo recondicionar su mente, le fue bien con esta franquicia. Y en un par de años, pocos años, se hizo millonario y vendió su franquicia. ¿Sí? Vendió su franquicia en creo que $3 millones más o menos. Entonces él de eso queda millonario, por así decirlo, y decide tomarse un año sabático. ¿Sí? Decide tomarse un año sabático para pensar en qué iba a hacer. Cuando vuelve al ruedo, cuando decide volver a trabajar, por así decirlo, él vuelve dictando un programa, ¿sí? Dictando un programa que era sobre finanzas y era sobre empoderar a la gente. Era un programa muy bueno, pero él se daba cuenta de que de dos personas a una le iba bien y a la otra no le iba bien. Porque a la persona a la que le iba bien era una persona que estaba preparada, estaba dispuesta, ¿sí? A hacer las cosas ya. Ya era el momento para él, ya lo iba a hacer. Y a la otra persona capaz no estaba tan dispuesta, entonces no le iba bien. Entonces Tijar, él se pone a pensar y dice que este programa no era lo que él quería brindar. Él quería brindar algo más hacia los adentros, por así decirlo, más profundo, algo que vaya más con la mente, sobre cambiar el paradigma de la mente. Entonces decide crear ahí el programa intensivo Mente Millonaria. Y decide escribir este libro, ¿sí? Todavía sigue dictando el programa y decide escribir este libro. Y lo que él en este libro cuenta es que él quería descifrar la mente de los ricos o cómo pensaban los ricos, ¿sí? Sí, porque decía que la gran diferencia entre quien tiene mucho dinero y los que tienen poco dinero es la forma de pensar, ¿sí? Decía, todos los ricos piensan de una forma y la gente clase media o pobre piensa de otra forma, ¿sí? Él decía, los pensamientos de los ricos es distinto al pensamiento del pobre. ¿Por qué? El pensamiento del rico le lleva a tomar al rico un sentimiento, ¿sí? Que este sentimiento lo llevaba a realizar unas acciones distintas a las acciones que tomaban la gente de otro tipo de clase. Y estas acciones, por ende, le daba un resultado distinto. Si vos haces dos acciones distintas, vas a tener dos resultados distintos. Y él dice que los ricos tienen pensamientos que llevan a sentimientos, que estas acciones llevan a resultados.
Entonces decía que todos los ricos pensaban de una forma parecida, ¿sí? Todo depende, pero la forma de pensar de los ricos también tenía que ver mucho, depende de sus patrones mentales que ellos tenían. Los patrones mentales, Tijabr dice que más que nada se originaban en base a lo que fue en nuestra niñez, lo que fue que escuchábamos nosotros sobre el dinero, ¿sí? Cuando uno escuchaba cosas malas o cosas buenas sobre el dinero. Por ejemplo, en mi casa se escuchaba mucho que el dinero traía problemas. Yo me acuerdo que mi papá me decía que él prefería ser, no pobre, pero prefería vivir bien, pero no ser rico, porque el rico tenía muchos problemas supuestamente, o que no podía vivir tranquilo. Pero está la famosa frase que dice, prefiero ser pobre pero honrado, el dinero no crece en los árboles. Y son frases que uno cuando es niño no se da cuenta, pero de grande lo van marcando, ¿sí? Entonces el autor decía que lo mejor que se puede hacer es desaprender de estas frases, ¿sí? Reacondicionar la mente de nuevo para poder cambiar el paradigma que tenemos nosotros hacia el dinero, ¿sí? Otra de las frases, por ejemplo, que decían es: el rico vende droga, ¿sí? Acá en Argentina se utiliza mucho que el que tiene plata es porque le vende droga. Está cagado en guita, acá se dice mucho está cagado en guita. Otro que se dice, por ejemplo, el dinero no crece en los árboles, ¿sí? Entonces Tijabr Eker dice que a uno, al escuchar todas esas cosas y al repetirlas cuando uno es grande, lo único que hace es ser víctima, ¿sí? Ser víctima o hacerse víctima de que su dinero, su economía depende de mucho de otras personas, depende mucho de otra gente, depende mucho, acá se conoce mucho que depende del gobierno, ¿sí? Si el gobierno de turno es de izquierda o de derecha, siempre la economía depende de esa persona. Y Tijabr Eker dice que no es así, que nuestra economía depende 100% de nosotros, ¿sí? Entonces, él dice que descubrió que los ricos, por ejemplo, en vez de hacerse víctimas de su economía, decidían ponerse metas grandes o deciden ponerse metas grandes, ¿sí? Porque dice que te cuesta lo mismo ponerte una meta pequeña que ponerte una meta grande. Te cuesta lo mismo pensar de forma grande que pensar de forma pequeña. Él cuenta que a él le costaba lo mismo crear una empresa grande que cuando creó su empresa pequeña. Tenía que hacer muchas cosas creando una empresa chica que cuando creando una empresa grande. Entonces dice, te cuesta lo mismo. Entonces preferiblemente es mejor pensar en grande que pensar en pequeño, ¿sí? Bueno, otra de los puntos que Tijabr Eker decía se basaba en las relaciones, ¿sí? Dice que los ricos se juntan con ricos o andan con los ricos, y que la clase media anda con la clase media, la clase pobre anda con la clase pobre, ¿sí? Uno siempre ve que los ricos siempre se juntan entre ellos, no ven que un pobre ande siempre con un rico, por así decirlo. Sí, y una de las formas que Tijabr Eker decía, si uno, por ejemplo, no es rico o no nació rico, una de las formas que tiene, por ejemplo, en juntarse con estas personas, es a través de los libros, ¿sí? A través de los libros, porque hay muchos libros de autores que son ricos, como el mismísimo Los secretos de la mente millonaria, como este libro, por ejemplo, donde uno no habla cara a cara con Tijabr Eker, pero escucha muchas cosas que piensa Tijabr Eker o que Tijabr Eker dice. Y cuando uno se da cuenta, este autor es millonario, es multimillonario, mejor dicho. Por ejemplo, acá tengo otro libro que también estaba leyendo, que se llama Queremos que sea rico. Y acá está Donald Trump y está Robert Kiyosaki. Entonces uno se da cuenta de que a través de los libros puede hablar con personas ricas, o no sé si puede hablar, sino que puede escuchar qué dice o puede saber más o menos los pensamientos de una persona rica, ¿sí? Puede estar vibrando en los mismos pensamientos que tienen este tipo de personas. Y otro tipo de forma dice que de juntarte con gente de clase alta es apuntarte a jugar al golf, por ejemplo.
Dice que la gente de clase rica por ahí no se apunta mucho a jugar al golf porque le encanta el golf, sino porque sabe que cuando uno se va a jugar al golf hay gente que tiene mucho dinero y por ende un rico generalmente quiere estar con el rico, entonces por eso se apunta a jugar al golf. Dice que por ahí te apuntes a jugar al golf o te apuntes a jugar al tenis, que son deportes un poco más caros y que no es para cualquier tipo de clase económica. Eh, Otra cosa que decía Tiff Areker, por ejemplo, que los ricos, ¿sí? Aparte de juntarse con los ricos, algo que hacen bien, por ejemplo, es jugar bien al juego del dinero. Primero que nada saben que hay un juego del dinero, ¿sí? Que el dinero es un juego y saben la forma para ganar el juego del dinero. Algo que sucedió, por ejemplo, que he leído en muchos libros, algo que sucedió es que en la pandemia, ¿sí? En la pandemia ahora del COVID, mucha gente quedó mal, mucha gente quedó destrozada económicamente y había un grupo de personas que la pasó muy bien en la parte económicamente, ¿sí? Porque en la parte económica, en los mercados, en la pandemia explotaron, estuvieron en máximos históricos, ¿sí? Subió Bitcoin, subió el S&P 500, subió la bolsa, subió todo, la mayoría de las cosas subió. Entonces los ricos que sabían el juego del dinero y que saben jugar el juego del dinero, se beneficiaron con esto, ¿sí? Y cuando cae todo, por ejemplo, cuando hay mucha recesión, por así decirlo, los ricos también ganan. ¿Por qué? Porque ellos compran muchas cosas con descuentos, ¿sí? Pero ¿por qué sucede esto? Porque ellos saben jugar al juego del dinero, ¿sí? Invirtieron mucho tiempo y mucho dinero en aprender a jugar al juego del dinero. Y otra cosa, acá tengo mi apunte, otra cosa que decía Tijar Eker, por ejemplo, es que en el dinero el mundo del dinero, perdón, depende de 4 variables, ¿sí? La primera variable es el ingreso, ¿sí? Decía Tijar Eker que el ingreso es la más importante, ¿por qué? Porque es algo que no tiene límite, ¿sí? El ingreso nunca es limitado y uno siempre puede ganar hasta donde uno crea que puede ganar dinero, ¿sí? También todo parte de lo que hace uno para ganar más dinero, ¿no? No es que uno se va a sentar a esperar a que le llegue más dinero, sino que uno tiene que hacer acciones distintas para ganar mucho más dinero, ¿sí? Pero es algo que no tiene un techo, no tiene un límite para ganar dinero. La segunda variable son los gastos, ¿sí? Que por ahí hay un rico que decía, no me acuerdo quién era, pero decía, los gastos son como las uñas, cada semana hay que recortarlos, ¿sí? Y por ahí uno dice, bueno, hay que recortar algunos gastos, pero hay algunos gastos que son súper imprescindibles, como por ejemplo la comida, la vestimenta, la gasolina, el wifi, cualquier cosa, la luz, cualquier cosa que sea imprescindible, no es que se pueda recortar. Entonces tenemos la variable del ingreso, la variable del gasto. Después también tenemos la variable del ahorro, ¿sí? Que uno siempre debe ahorrar, según lo que dicen los libros, un mínimo el 10% de lo que siempre le ingresa, por las dudas, por si en algún momento se necesita, ya sea por urgencia o para invertir, ¿sí? Uno siempre tiene que tener el 10% o más, si se puede, ahorrado, siempre tiene que estar resguardado. Y la cuarta variable es la inversión, ¿sí? Warren Buffett decía que lo más importante es qué haces, no con el dinero que ganas, sino con el dinero que te sobra, de qué manera lo inviertes, ¿sí? Entonces por ahí, yo no sé si es la variable más importante, pero una de las más importantes es la inversión, porque uno para hacerse rico, por ejemplo, necesita saber invertir bien su dinero, ¿sí? Y quiero terminar con un párrafo que dice en la página 235, ¿sí? Vamos a buscar la página 235. El párrafo dice: el único modo que conozco de que tengas dinero que quieres es aprender a jugar el juego del dinero, por dentro y por fuera. Necesitas formarte en las habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el dinero e invertirlo de forma eficaz. La definición de demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Así que así terminamos el libro y bueno, espero que les haya gustado. Es un libro muy cortito, sí tiene unas 240 páginas. Se lo puede leer de una patada, como se dice acá. Se lo puede leer muy rápido y se los recomiendo, sí. Ahí hay muchas
muchos mantras, por así decirlo, que T. Harv Eker recomienda que se digan. Acá yo tengo impreso algunos de los mantras. Así que bueno, espero que les haya gustado el libro y nos vemos en otro video.